Perspectiva 7. 2, 1. El gobierno le ha declarado la guerra a la minería ilegal y como tal ha desplegado un mega operativo para tomar el control total de la parroquia de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Mediante ataques directos con artillería pesada, las Fuerzas Armadas buscan erradicar el problema de raíz. Este lunes, durante operaciones en Mina Vieja y Mina El Olivo, 5 presuntos integrantes del grupo terrorista Oliver Sinisterra fueron detenidos y sacados de la zona vía aérea para ponerlos a órdenes de la justicia. Después de neutralizar a los detenidos, al barrer el área, los uniformados encontraron un verdadero arsenal de guerra en medio de la montaña. Fusiles, alimentadoras, cargadores, miles y miles de municiones, pañoletas y chalecos de combate de las fuerzas militares colombianas. Desde el Ejecutivo se ratifica que no cederán ante amenazas de grupos irregulares vinculados a esta actividad ilegal. Hemos realizado con alrededor de 300 efectivos de Fuerzas Armadas, también nos colaboraron con efectivos de la policía, mientras hacíamos la operación en las minas, en Mina Nueva, en Mina Vieja y en Los Olivos. Esa operación comenzó con fuego de mortero, luego seguido por fuego bombardeo con los aviones Super Tucano. El gobierno recomienda a la ciudadanía no acercarse a zonas mineras por el riesgo que existe en el lugar. Y dicen, cualquier ingreso no autorizado será considerado como amenaza a la seguridad nacional. El bombardeo militar de los últimos días a las minas de la parroquia de Buenos Aires en Imbabura también descubre las graves complejidades de esta actividad, la minería, finalmente invadida por el crimen organizado. Por eso aquí empieza el oro de las mafias. Bienvenidos. Esta noche son nuestros invitados el comandante Byron Osegueda, miembro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el ingeniero David Sánchez, experto en control de minería. Acabamos de ver el reportaje que nos ubica frente a lo que fue este espectáculo que a su vez necesita de ser explicado porque caso contrario, como que el público y con razón dice ¿y qué es esta cuestión? Casi parece una película de terror. ¿Por qué este bombardeo y en esa forma y de qué magnitud? Comandante, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Félix. Reciba un cordial saludo del jefe del Comando Conjunto, mi general Henry Delgado. Muchas gracias. El cual justamente nos ha designado para tratar de hacer las aclaraciones del caso respecto a las operaciones que están sucediendo en Buenos Aires. Como usted conoce, la tensión en la provincia de Imbabura en los últimos días se ha terminado por diferente información las conexiones que existe de las mafias con la convulsión social que existe en el país. Es así que terminando por información de inteligencia, se ha llegado a determinar que el financiamiento de estas mafias proviene de la minería ilegal. Vamos a hablar de este punto más adelante y con todo respeto, señor comandante, pero explíquenos esto que acabamos de ver en las escenas, en las gráficas, en las fotografías, en la filmación. Estos aparatos que utilizan los militares, ¿de qué se trata? Allí tenemos, por ejemplo, una gráfica, vemos estas explosiones en el aire, vemos un vehículo. ¿De qué se trata? Por favor, ayúdenos a entender. En el sector de la provincia de Imbabura, en Buenos Aires, como conoce, tenemos gran extensión de minería ilegal. Aproximadamente tenemos 200 hectáreas de minería ilegal, con lo cual las Fuerzas Armadas han tomado la decisión de neutralizar este sector que está invadido por los grupos delincuenciales organizados y los grupos armados organizados. Al detectar nosotros que existe injerencia de grupos incluso extranjeros,
Se ha planificado realizar esta operación a fin de contrarrestar y neutralizar todos las hectáreas de minería ilegal que están en el sector. ¿Y estos aparatos que utilizan allí los militares, sus compañeros, de qué se trata? Por favor. Para esta operación se tomó la decisión de utilizar armamento de grueso calibre. Como pueden ver ahí, tenemos armamento utilizado en defensa del país, para lo cual se ha utilizado lo que es morteros y lanzacohetes. ¿Qué es esto de grueso calibre? Son material bélico de alta gama, la cual se dedica el ejército ecuatoriano a utilizar para operaciones de difícil acceso. Efectivamente, esos puntos fueron determinados en 4 puntos específicos en el sector de Buenos Aires, que están en Mina Vieja, Mina Nueva, El Olivo y La Esperanza del Río. Son 4 minas, digamos. Son 4 puntos. Son 4 puntos específicos donde se encontraban estas bocaminas instaladas por los grupos ilegales. ¿Y por qué allí? ¿Por qué en esos 4 puntos? Porque como conocemos, gran financiamiento de las economías ilícitas provienen de ese punto. Ya. Entonces, con el sinnúmero de operaciones que ha realizado el ejército ecuatoriano, se ha realizado un barrido. Sin embargo, conocemos que una vez que el ejército sale del sector, se vuelven a posicionar. Eso pasó ya más de una vez. Así es. De eso también vamos a hablar. Pero permítame darle la más cordial bienvenida al ingeniero David Sánchez, quien nos está escuchando y quien también está observando todo lo que el público estamos compartiendo también. Es la primera vez que ocurre esto. Ustedes como expertos en materia minera, como que no quedaba otra opción. ¿Cómo tomaron ustedes este espectáculo, esta operación militar? Buenas noches. Buenas noches, Félix. Buenas noches, estimada audiencia. Félix, es inédito lo que nosotros vimos. Es inédito, esto no se había hecho anteriormente. Es un mensaje contundente que tiene el gobierno nacional ahora mismo para las mafias que están vinculadas con el crimen organizado. Por eso, Félix, es importante y fundamental entender cuáles son la conceptualización y la diferenciación entre minería ilegal y la minería criminal. ¿Son dos cosas? Son dos cosas totalmente distintas. A ver, explícanos. Diferentes. La minería ilegal es la minería que se plantea desde el punto de vista de las autorizaciones, es decir, una persona que realiza una actividad de minería sin autorización es un minero ilegal. Pero un minero criminal, la minería criminal, en cambio, está fundamentada en que la delincuencia organizada financia las actividades de minería ilegal. Y esas dos actividades, esos dos factores, los encontramos en Buenos Aires. Así es, no solo en Buenos Aires, en diferentes puntos del país. Como bien lo dijo al inicio el señor ministro, no solamente es Buenos Aires, hay otros lugares que el Comando Conjunto tiene plenamente identificado y que las entidades de control las tienen ya identificadas. ¿Otros puntos que están identificados, comandante? ¿Cómo cuáles? ¿Cuántos? Nosotros tenemos en el país 17 provincias de las cuales existe minería ilegal. Son cerca de 88 puntos en todo el país que tenemos identificado. Aunque también se habla de 700 puntos. Son en sí minería ilegal identificada. Ya, ilegal. Entonces, tenemos en Ponce Enríquez, por ejemplo, tenemos en Zamora, tenemos en Chinapinza, tenemos en El Chical, en la provincia del Carchi. Son algunos puntos. Es un enjambre, ¿ah? Correcto. Como dijo el ingeniero, la minería ilegal atrae, explota lo que es de economías ilícitas. Entonces, es el primer eslabón del cual se desglosan un poco de delitos conexos, ¿no? Empezamos por lo ilegal y terminamos, como nos dice con el ingeniero, en lo criminal. Correcto. ¿Esto también ustedes lo han advertido? Correcto. La minería ilegal tiene muchos delitos conexos, ¿no? Entonces, esto trae mucho dinero. Entonces, por eso que las mafias que están enquistadas en minería ilegal tienen el sustento económico para evadir a las fuerzas de seguridad. Qué bueno que usted lo diga, porque este también es un tema que se escucha insistente en estos días. ¿Todo esto mueve cuánta plata, ingeniero? A ver, vamos por esa parte. En los últimos 10 años, estimado Félix, las exportaciones de oro han crecido desde el año 2015, han crecido en un 300%, siendo el año 2023 y el año 2016 y el 2023
los picos más elevados en exportaciones de oro. ¿En cuántos años? En 10 años, ¿Ya? desde el 2015 al 2025. ¿Ya? En 10 años, ha crecido un 300%. Estos son datos que usted puede corroborar con el Banco Central. En el año 2023, las exportaciones de oro llegaron a sumar 3.324 millones de dólares. Pero aquí hay una particularidad. Las exportaciones, la curva de la exportación no es pareja a la curva de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Técnicamente hablando, que no se sabe de dónde viene el oro. Entonces, cuando hay esto, la criminalidad está involucrada. Esto nosotros lo detectamos como agencia de regulación en su momento y se puso en conocimiento de un organismo que se llama ahora el CONIM, que es el organismo máximo del temas de minería. ¿Y todo ese oro a dónde va? ¿Cómo se comercializa? ¿Cómo se maneja? Porque partamos también de un elemento. Llegar a Buenos Aires, de lo que he estado un poco también investigando, no es tan fácil. Es muy complejo, es muy difícil, tomando a este sitio, tomando a esta zona como un factor, digamos, emblemático. ¿Cómo es que tanto oro, tanto dinero sale de esa forma? ¿Debe haber alguna manera o es que la vecindad con Colombia juega en esto también, por ejemplo? Lo que le puedo hablar es particularmente del caso ecuatoriano. Por favor. En Ecuador, las empresas vinculadas a las exportaciones, algunas empresas vinculadas a las exportaciones, principalmente licencias de comercialización, que son individuos que de la noche a la mañana aparecían con un nombre y podían exportar. Le voy a poner el caso sin dar nombres de las empresas. Una empresa exportó en el año 2022 $1 millón en exportaciones de oro. La misma empresa en el año 2023, hasta junio del año 2023, exportó $111 millones. ¿Y ese cambio por qué? De las actividades. Es por eso que la curva de la producción no coincide con la curva de la exportación. ¿Ya? Y entonces eso nos genera dudas a nosotros. Y es precisamente esas actividades que son las actividades que tienen que ser observadas por parte del gobierno y precisamente con ayuda de la fuerza pública. Porque, como le decía en un inicio, mi estimado Félix, la criminalidad, el crimen organizado, quiere salvaguardar su economía criminal. Y esa economía criminal en algún momento tiene que diversificarse. Y una de las partes de la diversificación es precisamente la minería ilegal. Y estamos hablando, como ya nos mencionó el comandante, de varios puntos. Por último, de supervisión, por último, de control. Pero hay un elemento que le quiero manifestar al comandante. En el año 2019 hay una operación asimismo emblemática denominada Amanecer Radiante. Alrededor de 2.500 mineros, personas, no necesariamente mineros, personas, porque todo esto es un negocio que mueve muchas cosas, fueron desplazados por este operativo Amanecer Radiante. Pero cosa curiosa, al siguiente día, volvieron todas esas personas desplazadas y que se creía eso podía permitir recontrolar, si es que cabe el término, la minería formal allí en Buenos Aires. ¿No hay el riesgo, señor comandante, de que una vez que han hecho ustedes este operativo espectacular, pueda ocurrir aquello que ya ocurrió en el año 2019? Justamente, Félix, en el año 2019 el operativo Amanecer Radiante desplazó a cerca de 2.000 mineros entre ilegales e informales. Así es. Recordemos que la economía criminal de la que estamos hablando tiene un sinnúmero de delitos conexos, como son las extorsiones y cobro de vacunas, los homicidios intencionales, el pago por uso de hostales, la prostitución, trata de blancas, contrabando de combustible y un poco de sinnúmero de... El transporte. El transporte, el delito hidrocarburífero. La propia alimentación. Exacto. Entonces, es un aparataje criminal totalmente que tiene muchos nexos, tanto operativos, logísticos, transporte, incluso médicos, operación de información en contra del Estado y la fuerza pública. Entonces, claramente esa operación que se hizo, si fue de gran escala, no se acabó de destruir todo el sector de lo que es Bocaminas. ¿Ya? En ese sentido se ha tomado la decisión en este año de destruir todo el sector. Destruir lo que es Bocaminas, que no tengan acceso. Recordemos que justamente, como hablamos con el ingeniero, el cruce de este oro ilegal es por medio de poleas al otro lado de nuestra frontera.
Entonces, a ver ¿cómo es esto de las poleas? Esta parte en Buenos Aires, que ustedes conocen, hay grandes aparatajes de poleas, en el cual con las chancadoras, que son las donde procesan el oro. Tenemos ahí en la montaña a Buenos Aires. Correcto. Y de ahí tenemos un sistema de poleas. De poleas, así es. Que ¿Para qué? ¿Por qué? Para transportar el oro procesado en las chancadoras hacia los grupos irregulares que le esperan más allá. Con esto ¿Que les esperan dónde? Más adelante en nuestro territorio para poder cruzar la frontera al país del norte. ¿Sí? ¿A Colombia? Así es. O sea, que buena parte o quizás todo de esto sale por Colombia. Buena parte, porque otra parte es procesada hacia el sur de nuestro país, a las plantas de beneficio, donde es procesado el oro y sale por la frontera sur también. Es revelador lo que nos está manifestando, señor comandante, y que ustedes como expertos mineros también lo tienen ubicado. Claro que sí. El tema de las plantas de beneficio. Porque esto, por ejemplo, que nos dice el comandante me parece hasta medio alucinante. Un sistema de poleas mediante el cual se movilizan, estoy suponiendo, los cargamentos de la roca que contiene oro para ser procesado luego y ser extraído. Pero esto que se traslade a través de las poleas y luego pase por último a Colombia, qué cosa tan brutal. Sí, claro. O sea, nosotros habíamos identificado también las plantas de beneficio legales que están vinculadas con el crimen organizado. Algunas plantas de beneficio que son utilizadas para poder procesar este material mineralizado. Pero el material mineralizado que habla el comandante es un material que también lo puede procesar dentro de manera artesanal, incluso con plantas de beneficio que el ejército ha encontrado, esas plantas de beneficio, en la zona de influencia minera. Artesanal y todo el peligro que eso también representa, porque se utiliza químicos e inclusive materiales pesados que luego van a los ríos y tenemos la tragedia completa. Por supuesto que sí. El daño ambiental es incalculable. El daño que está haciendo el crimen organizado al Ecuador no solo se puede medir en un daño económico, en cifras, en el oro. El daño ambiental es que va a tardar muchísimos años en recuperarse y que tiene que ser combatido, sin lugar a dudas, para erradicar el crimen organizado vinculado a la minería ilegal. Y es muy real todo lo que estamos escuchando, y tenemos este término que inclusive se ha puesto de moda. En toda crisis como que da la impresión de que se ponen de moda, se ponen muy usuales ciertos términos. ¿Qué es esto de las bocaminas, señor comandante? Explíquenos, por favor. Muy bien, las bocaminas son, si puede, hablando en términos conocidos, es el ingreso a una cueva. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí Entonces, tenemos las imágenes. Es donde los mineros cavan túneles a fin de llegar al material mineralizado dentro de las cuevas. Son unos túneles subterráneos a fin de explotar el oro, ¿no? Entonces, el área típica de Buenos Aires justamente se basa en eso, en construcción de bocaminas a fin de conseguir el oro que se encuentra bajo tierra, ¿no? ¿Y estas bocaminas se hacen de modo artesanal, con pico y pala, digamos, o entra algún tipo de maquinaria, en fin, porque llegar a estos sitios es bastante complicado, ¿eh? Justamente lo que hay que tenemos el contrabando de explosivos, contrabando de lo que hablamos de los químicos. Se utiliza explosivos. Así es, entonces tenemos el contrabando para poder abrir las bocaminas. Entonces, en esta operación... La bocamina viene a ser una especie de puerta. Una especie de cueva. De cueva, sí, ya. Así, y que ingresa hasta donde se encuentra el oro en sí, ¿no? Me es mucho más gráfico y, con todo respeto, las cuevas. Exactamente. Porque si no, bocaminas me da la impresión de otra cosa. Pero bueno, continúe, por favor. Es por eso que se destruyeron cerca de 720 bocaminas en el sector, en las casi 200 hectáreas. 720. Así es. Entonces, lógicamente de ahí se extraía el oro. Para eso utilizan un proceso, lógicamente, de gente que está vinculada a esto, gente que tiene que cargar, gente que tiene que procesar. Para procesar el oro, separar el oro de la roca, usan justamente lo que llamamos los químicos del mercurio, que por sí en Ecuador está prohibido. Claro. Sin embargo, ingresan por las fronteras. Entonces, el tema de uso de mercurio, el tema de uso de explosivos, es un tema de contrabando por nuestras fronteras, ¿no? Y es necesario justamente para ver lo que usted ve en las imágenes, que es necesario para abrir las bocaminas. Entonces, con esta operación se está, aparte de neutralizar,
que no vuelva a suceder estas actividades en el sector. Ese es el objetivo de esta operación que se realizó. Y todos estos materiales, por ejemplo, estos explosivos, todo lo que se necesita para abrir estas cuevas, ¿cómo es posible que circule así libremente o cómo se maneja esta parte del problema? Es justamente, se utiliza el tipo como hormigueo, ¿no? Que ingresan por partes de los explosivos, el mercurio de la misma forma y se filtra por nuestras fronteras. Porque además son elementos y materiales muy delicados, altamente contaminantes. Altamente contaminantes. Exacto, sí, exacto. Sí. Entonces no es solo como decía el ingeniero, no solo es el daño económico, sino es el daño ambiental y la gente que está lógicamente inmiscuida en este delito no mide la consecuencia de la salud que tienen, ¿no? El uso del mercurio es altamente tóxico. Y todo esto bajo el método de hormigueo llegan a los sectores, ¿no? Entonces es un problema de contrabando por nuestras fronteras que lo hacen los grupos criminales. Como yo les dije, esto es una cadena criminal completa, ¿no? Desde logística operativa, el transporte. Entonces esta cadena tiene mucho dinero que hay que saberla contrarrestar, que es lo que ha tomado la decisión el Estado ecuatoriano de neutralizar totalmente la actividad. Señor comandante, señor ingeniero, me permito invitarles para escuchar lo que opina el público, lo que opina la gente, que también tiene una idea de todo esto, pero lo que estamos escuchando a ratos sorprende. Pero escuchemos la opinión de la gente en las calles. Las Fuerzas Armadas necesitan recuperar territorios que están invadidos por la minería ilegal, que están invadidas también por fuerzas que no son correspondientes a la parte legal. Es totalmente necesario que este tipo de situaciones realmente se puedan seguir repitiendo y que de esa manera pues podamos recuperar territorio legal para que pueda ser trabajado de una manera mucho más adecuada. Estamos nosotros defendiendo nuestro territorio. Si es que es ilegal, como la palabra mismo lo dice, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de cuidar nuestro territorio, de cuidar la legalidad. No podemos permitir que se fuguen de esa manera. Es la opinión de la gente, comandante. Hacer, digamos, en esto sí, pues valer la soberanía de este país. Correcto. Recordemos que es de respetar, garantizar la soberanía territorial, ¿no? Y esto, los grupos criminales han tomado territorios no es el único año, ¿no? Ya viene unos 5 o 8 años de atrás que se han tomado extensiones de nuestro territorio a fin de explotar los recursos que pertenecen a todo el pueblo ecuatoriano. Es por ello que se ha tomado la decisión contundente de recuperar todos estos sectores que han sido invadidos por la minería ilegal. En el año 2017, este también es un hecho muy importante, el Estado ecuatoriano concede a una empresa internacional con representación australiana 23.000 hectáreas para la explotación minera en Buenos Aires. Y a partir de ese momento empieza toda esta descomposición que en la práctica yo definiría como una especie de infierno incontrolable. ¿Cómo es que una concesión tan importante como esa, año 2017, termina convirtiéndose en esto que casi es un infierno, ingeniero? De la parte del Estado, usted recordará que en el año 2018 se cerró el catastro minero. En el año 2018 se cierra el catastro minero y deja abierta la posibilidad, en cambio, de que se realicen actividades de extracción ilícita. Y esto ha ido mutando hasta convertirse en este infierno que usted lo Esto llama. de 2017-2018, catastro minero, también me parece muy importante. Claro que sí. El catastro minero fue cerrado precisamente porque se empezó a detectar en ese entonces vicios de ilegalidad en el otorgamiento de ciertas concesiones, no digo de todas, pero se cierra por completo el catastro minero y eso marca un antes y un después de lo que estamos viviendo en este momento, que usted habla muy acertadamente, lo dice como un infierno, un enjambre de mineros criminales que lo que están haciendo es destruir la naturaleza y destruir la economía del Estado. Como parte de la Agencia de Regulación y Control, también se pudo lograr cambiar un reglamento, que era el reglamento para el control de las exportaciones. Este reglamento era muy permisivo
Era un reglamento que dejaba brechas demasiado abiertas. En este año se logró cambiar en junio. ¿Este año? Este año. ¿Ya? En junio. No antes. No antes. ¿Ya? Este año se logró cambiar el reglamento para el control de exportaciones para principalmente colocar ciertas cosas importantes ahí. La primera, determinar de una mejor manera cuál es la trazabilidad del material mineralizado y también hacer un seguimiento. Hacer un seguimiento, ¿Ya? exacto. Sí, ¿cuál es la trazabilidad del material mineralizado? A través, técnicamente hablando, de unos informes de producción. Pero también se deja la posibilidad abierta para poder determinar a través de los laboratorios, que son laboratorios internacionales, determinar la trazabilidad si es que hay huellas o rasgos de mercurio principalmente en el oro. Principalmente en el oro. Entonces se hizo esos cambios importantes, pero se necesita un poco más. Se necesita ser un poco más drástico, más duro, darle las herramientas suficientes a la fuerza pública para que ellos puedan proceder de mejor forma y no se llegue a este extremo que es el bombardeo, sino que simplemente normalizar, regularizar y tomar el control por parte del Estado de esas concesiones. Y todo esto tiene sus implicaciones, también tiene sus connotaciones en otras áreas, en otros campos, porque inclusive se habla de financiamientos a ciertas manifestaciones, inclusive de orden político. Vamos a hacer una pequeña pausa para retornar en esta que viene a ser la parte central de esta compleja problemática, pero al mismo tiempo reveladora. En un momento volvemos. Perspectiva 7. ¿Quién y cuándo permitieron que las bandas criminales se tomen parte de Imbabura para la minería ilegal? ¿Quién y cuándo? Esa es la parte del corazón de esta situación. Obviamente hay que ser frontales también frente a esta situación porque de pronto observamos este bombardeo, estos disparos. ¿Y qué pasó con los señores militares? ¿Quién y cuándo? ¿Por qué, comandante? Este tema de la minería ilegal, más o menos en el país, viene acarreando, yo creo que algo más de 8 años, en los cuales las decisiones tomadas en ese entonces han sido buenas decisiones con tal de, para neutralizar la minería. Sin embargo, la contundencia creo que se ve reflejado en esta operación que hubo. Como pueden ver ustedes aquí en el mapa, la provincia de Imbabura, tenemos ¿Este mapa es de...? Del sector donde tenemos del bombardeo, ¿no? De la parroquia de Buenos Aires, ¿ya? Aquí tenemos Mina Nueva, en la parte de arriba, Mina Vieja, en el central, El Olivo y La Esperanza, que se encuentra atrás. Los grupos normalmente los grupos irregulares que se encontraban en el sector se ocultaban cuando había operaciones en la parte de La Esperanza. Por lo cual, Fuerzas Armadas tomó la decisión de hacer una operación con contundencia a fin de desplazarlos, ¿no? Entonces, este tema, desde cuándo están las mafias, los grupos criminales, por qué ha permitido el Estado, bueno, han sido decisiones que en su momento se habrán tomado, pero lo que sí le puedo decir es que el presente año la contundencia del Estado es eliminar, neutralizar y erradicar la minería ilegal. Entonces, para lo cual, el aparataje del Estado con sus Fuerzas Armadas y del resto de ministerios involucrados, se ha tomado la decisión en todo el país de ir punto por punto erradicando la minería ilegal. ¿En cuántos puntos, si nos recuerda, por favor? Tenemos 80 puntos 80 críticos, puntos. en los cuales unos con mayor y menor escala. ¿De cuántas provincias? De 17 provincias del país. De 17 provincias. Así es, correcto. Entonces, un punto crítico que también tenemos en la provincia de La Azuay, como lo conocen, y El Oro, Zamora. Pero el mensaje en sí de esta situación es que poco a poco vamos avanzando, recuperando los territorios tomados por las mafias, a fin de precautelar la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Y surge también una inquietud, comandante, y creo que es de sentido común. Este bombardeo que ustedes hacen a este sector de Buenos Aires, ¿fue anticipado? Porque me imagino que también habrá habido gente, ¿vamos a hacer esto? ¿O fue un ataque sorpresivo donde también pueden haber víctimas, no sé, de las personas que habrán estado allí? No sé, quisiera que esa parte también dejemos en claro, por favor. Por supuesto. Esta operación se debe a una información de inteligencia que la tenemos. ¿Ya? Como yo expliqué
anterior etapa, la economía criminal, estos grupos criminales, cooptan tanto para operaciones, logística, transporte, salud, operaciones de información en sí contra el Estado, gente del sector, gente vulnerable, gente que está tal vez implicado a delitos mismos. Entonces, es un sinnúmero de personas que por temor o por conveniencia económica participan de esta actividad criminal. Es por eso que una vez obtenida la información de inteligencia, lo que se hizo fue hacer un mapeo de la gente que se encuentra en el sector y lógicamente la gente que es oriunda del sector se anticipó que iba a existir otra operación. Eso es importante. A fin de evitar daño colateral por parte del Estado y de Fuerzas Armadas. Entonces, usted podrá ver, no sé si hay los videos anteriores, que Fuerzas Armadas ingresa unos días antes a advertir a la gente que se mantiene en el sector. ¿Cuánto tiempo llevó toda esta planificación? Esta planificación llevó cerca de 8 días, sí, tomando todas las precauciones del caso a fin de evitar justamente los daños colaterales y que afecte a la población ecuatoriana. Entonces, la decisión fue de erradicar a los grupos ilegales que operan ahí y como usted puede ver los resultados, al momento no existe grupo ilegal en el sentido. Muchos de ellos huyeron hacia el norte, a la frontera de nosotros, a fin de evitar a las fuerzas del orden. ¿Quién y cuándo se decía la pregunta del público, de la gente que estábamos viendo inicialmente frente a esta situación? ¿Quién y cuándo empezó todo esto? ¿Qué dicen los técnicos? ¿Qué dicen los estudios? Félix, aquí hay que ser muy claro. Y usted ya le dio un nombre, ¿no? Minería criminal. Minería criminal. ¿Quién y cuándo? Hay un antes y un después, como le había dicho, en el año 2018, pero debemos ir un poco más atrás también. A ver. Por el tema de nuestras normas, nuestras leyes. Han sido demasiado permisivas nuestras leyes. Recién en la anterior consulta popular se modificó el COIP en el artículo 260, ya se habla del involucramiento de la minería artesanal con el crimen organizado y que esta va a ser sancionada como delincuencia organizada. Pero falta más, Félix. ¿Qué falta? Falta poder tipificar bien qué es la minería criminal como tal, como le había dicho. Que no está descrito eso. No está descrito. Tenemos que nosotros ser los pioneros. Conversábamos con el comandante al inicio, que en ningún país de la región que tiene minería, que la llaman minería ilegal, se ha criminalizado la minería. Pero nosotros aquí en el Ecuador, recuerde que el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, ya estableció como un riesgo para la seguridad del Estado a las actividades de minería relacionadas con el crimen organizado. ¿Qué tan importante es esta definición que nos está mencionando el señor ingeniero comandante? Bueno, es muy importante. En realidad el COSEPE del año 2023 determinó la minería ilegal como una amenaza. Ya pasó de ser un riesgo a una amenaza. Eso nos da el marco jurídico para enfrentar a esta amenaza con todo el poder del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y amenaza? El riesgo son el sinnúmero de hechos que le pueden causar un daño a la persona, a la institución o al aparataje estatal. Una vez que pasa esa barrera, se convierte ya en amenaza para el Estado. Entonces, la minería ilegal ya fue conformada, en el COSEPE ya fue clasificada como una amenaza. Y consecuentemente me supongo que por todo esto también hay detenidos. Por supuesto, en la última operación tenemos 7 detenidos, 5 hombres, 7 mujeres, los 5 son de extranjeros y como se puede ver ya circula en las redes, justamente estos 5 se presume que son disidentes de las FARC. Allí estamos justamente con las imágenes. ¿Y qué pasa con estas gentes? ¿Se ha descrito qué tipo de actividad hacían, por ejemplo? Bueno, como podemos ver, son ya crimen organizado. Se conoce que son, como yo le indicaba, disidentes de las FARC. Al momento fueron puestos a órdenes de Colombia, ¿no? Así es. Fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y se encuentran en investigación a fin de determinar. Usted también vio que se encontró armamento, se encontró fusiles. Justamente, ¿y este material? Correcto. ¿Qué nos puede decir sobre ese material? Vemos allí armas, vemos municiones, en fin. De ese material, cuéntenos, por favor. En realidad, el material que usted encuentra son el típico material que utilizan las guerrillas, ¿no? Entonces, tenemos munición 5.56, munición 7.62, tenemos distintivos de disidencias de las FARC,
Entonces es evidente que estas mafias están operando en nuestro sector, ¿no? Que se cruzan para explotar y el oro, estos ¿no? chalecos, se ha leído publicaciones, ¿son de Colombia, son de Ecuador, del Perú? ¿De dónde son? Sí, son de las disidencias de las FARC. De las FARC. Así es. Ajá, ajá. ¿Eso qué le dice? Que justamente la economía criminal se basa en estos grupos para financiar sus actividades, ¿no? La definición que usted nos decía, ingeniero, en términos legales, ¿cómo ayudaría frente a toda esta tragedia? Para poder directamente, estas personas que están detenidas van a ser vinculadas a delincuencia organizada, pero la figura de minería queda en el limbo. Esa es una La cosa... figura de la minería queda en el limbo. Ellos van a ser juzgados por delincuencia organizada. De hecho, para poder determinar, de acuerdo a lo que establece el COIP, que ellos son considerados como actividades de minería ilegal, tendrían que ser catalogados como mineros artesanales. Y si son catalogados como mineros artesanales, quiere decir que van a tener que pedirle un permiso al Estado. Es decir, que cuando los lobos box, los lobos espejo, que son grupos de delincuencia organizada, que se encuentran trabajando, que se encuentran haciendo sus actividades en el país, inclusive las disidencias de las FARC, ¿cuándo van a pedir ellos un permiso? No lo van a hacer. Entonces, ellos van a ser juzgados por delincuencia organizada. Entonces, se necesita ser más contundentes para determinar el tema de la minería criminal e insertarla dentro de la norma y pues bueno, y eso se lo trata ya en la piedradita que queda la Asamblea. Y no es tan simple todo lo que estamos tratando y abordando, porque justamente estos decomisos, allí vamos a tener las gráficas, insistimos en esto, en ese tipo de armamento, usted tiene mejor como un técnico, comandante, ayúdenos a entender, porque eso rara vez se lo ve, por ejemplo. Correcto. El armamento que encuentra en estos territorios y el ejército actualmente continúa haciendo el rastrillaje, es porque tenemos información que ellos encaletan justamente en estas bocaminas, encaletan armamento. Entonces lo que ellos se cruzan, operan, explotan y regresan hacia el norte de nuestro país. Lógicamente el armamento lo tienen ahí para defenderse, ¿no? Entonces con esto que se ha encontrado, se conoce que hay armamento en el sector. Como yo le indiqué, el ejército continúa haciendo rastrillaje en el sector, tratando de encontrar armamento y todo lo que sea ilícito en el sector. ¿Qué tanto daño pueden hacer estas personas con este tipo de armamento? Ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de arma es esta que está Bueno, ahí? son fusiles tipo con calibre 7.62, que son armas letales. ¿Qué significa 7.62? Es los milímetros de la munición, ¿no? Entonces es del poder destructivo que tiene ese armamento. ¿Qué distancia puede alcanzar esto? Se puede alcanzar hasta 1000 metros tranquilamente. 1000 metros. Así es, correcto. Entonces son armas de dotación militar, ¿no? ¿Y es lo mismo con eso que está junto al zapato de la persona que está allí? Así es, correcto, así es. Entonces, aparte de esto, como le indiqué anteriormente, ellos utilizan explosivos artesanales. Recuerde que hace unos meses, justamente el ejército haciendo una operación, hubo un fallecido al activarse una bomba casera. Entonces, todo este material presumimos que está enterrado ahora en las bocaminas. Es por eso que el ejército sigue haciendo su rastrillaje y lógicamente en espera de encontrar más indicios de que nos puedan llevar a toda esta economía criminal, cómo está funcionando. Y la intención es justamente fue neutralizar el sector, ¿no? Que la intención es terminar con la minería ilegal en el sector de Buenos Aires. Y todos estos datos, obviamente también hay que seguir desmenuzando, si es que cabe el término. En nuestro programa anterior, el exministro Zapata, por ejemplo, manifestó que la complejidad de todo esto llega al punto que inclusive estamos casi, entre comillas, exportando delincuentes. Esto vendría a ser, pero escuchemos lo que dijo el coronel Zapata, por ejemplo, para que comenten nuestros invitados. Los choneros han pasado hacia territorio peruano y están trabajando con minería ilegal. Y cuando hicimos el encuentro binacional con el ministro de Perú, ya los lobos estaban operando también, especialmente en sectores como Piura. Es decir, mire, estamos exportando ahora la ilegalidad y eso obviamente no es bueno para el país. Ingeniero, por favor, ¿qué le parece a usted? Pues sí, las economías criminales son economías menos controlables, menos trazables y más rentables. Entonces, al hablar de una rentabilidad, esta rentabilidad criminal se convierte en una rentabilidad transnacional. Ellos no tienen fronteras,
Las fronteras son para Este nosotros. Es el típico crimen transnacional. Transnacional, así es. En la parte de, como muy acertadamente lo decía el comandante, en la parte de Zamora, ya se están hablando de una mafia de los trujillanos, gente que está relacionada con el crimen organizado de Perú, Caramba. que tiene ya relaciones y que está teniendo injerencia en la parte sur. ¿Y qué pasa cuando hay dos bandas contrarias? Empiezan a existir las confrontaciones entre ellos y estas confrontaciones generan esta sensación de inseguridad, asesinatos, sicariatos, extorsiones, vacunas, todos los delitos conexos que lleva el crimen organizado en su espalda. La operación militar está hecha, allí estamos reprisando las imágenes, la operación militar fue filmada, fue grabada, el público tiene su concepto, pero todo esto, lo que estamos hablando, ¿hacia dónde apunta? Hay que darle una conclusión. Hacemos una pausa para volver con nuestros invitados del día de hoy y la parte importante de las conclusiones, en un momento. Perspectiva 7. Estos grupos, estos de minería ilegal, de tráfico de diésel, son los que financiaban este paro. Y actores políticos además, ¿no? Que los vimos todos decir, cuentan con todos nosotros y les daremos todo. Entonces, estos son aquellos que quisieron destruir el país y que no lo lograron. Haber hecho este bombardeo en Buenos Aires no significa otra cosa más que haberles dado en la parte financiera delictiva. Entonces, claro, ya cuando no tienen dinero para seguir dañando el país, tienen que replegarse. Esto va a continuar, porque no se trata solamente del paro, sino además de ir minando las economías delictivas. Se suma a este análisis y agradecemos la presencia del doctor Adrián Castro, asambleísta por el Azuay. Él está haciendo también un seguimiento a todo lo que estamos analizando aquí a propósito de el oro de las mafias, que por lo visto, doctor Castro, un saludo muy cordial desde esta sala de producción de televisión, un saludo muy cordial. Por lo visto también tiene una connotación de orden político, inclusive la ministra Zaida Rovira, escuchábamos, que podría tener y apuntar hacia el financiamiento de manifestaciones con supuesto contenido social. Qué complejo todo esto. ¿Cuál es su lectura, doctor? Bienvenido. Gracias, Félix. Primero quiero empezar aplaudiendo el fin del paro, que sin duda alguna le hace muchísimo daño al país. Luego, si revisamos el último reporte del Inside Crime, en donde se manifestaba que en este país mueven más de 1.500 millones de dólares al año estas mafias. Cuando vemos que del otro lado tenemos a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que han hecho más de 32.000 acciones en contra de la minería, entre estas, detonaciones de bocaminas, detenciones de GDOs o de los principales de los GDOs, destrucciones de maquinaria. Si estamos hablando de lo que ha pasado en Imbabura, de lo que está pasando en la Ponce Enríquez, sobre todo lo que pasó en Imbabura, estamos hablando de 300 millones de dólares diarios que mueven esas mafias allá, cerca de 2.000 mineros ilegales. Lo mismo que pasa en Ponce Enríquez, en donde la cosa es grave, y te hablo por mi provincia de la Azuay, en donde lamentablemente esa minería mueve cerca de 3,5 millones de dólares al mes. Estamos hablando de que peleamos con grupos terroristas muy peligrosos, evidentemente grupos que tienen una chequera enorme, y por supuesto que si es que les bombardeas en la manera en cómo se ha bombardeado, y yo espero que se haga lo mismo urgentemente en la Ponce Enríquez, en el tema del Alto Punino, en el tema del Sixi, que destruye nuestro río Santa Bárbara, por ejemplo. Pero si nos fijamos en esto, no se iban a quedar de brazos cruzados, Félix, de ninguna manera. Acá hay una chequera gigante del narcoterrorismo que se financia precisamente de la venta de la minería ilegal, de los minerales que provienen de ahí, precisamente para darle una batalla sin cuartel, que este rato, gracias a la contundencia de nuestras Fuerzas Armadas, ha empezado a dar resultados, y producto de ello es, mire, que han tenido que levantar estas medidas que lamentablemente le han causado tanto perjuicio a la gente trabajadora del país, que rogaba y que pedía que este paro se levante, y que efectivamente, conforme a lo que pasó en Imbabura, pues no nos queda ninguna duda de que muchas personas, muchos infiltrados también ahí,
fueron financiados por estas grandes chequeras de la minería ilegal que hoy empiezan poco a poco a perder este negocio tan fuerte que tienen en el país. Para quedar claro con ese enfoque y con ese análisis, doctor, ¿cuándo y cómo, muy cortito, muy concreto, cuándo y cómo empezó todo esto, por favor? No le escuché, mi querido Félix. ¿Cuándo y cómo empezó todo esto para tener claro el panorama de esta situación, de este análisis, por favor? Esto empieza desde hace muchísimos años atrás. Yo en una de las intervenciones en el Pleno decía que recuerden en qué gobierno, porque fue en el correísmo en donde se le abrió las puertas de par en par al grupo de los ñetas, a los Latin Kings que se les dio personería jurídica, si aquí estuvieron metidos en la asamblea, en el CAL, el señor Ronnie Aliaga fue miembro del CAL. Acordémonos precisamente ahora mismo del cartel de los soles, el tren de Aragua, que hoy en día pues nos ha causado tantos conflictos, esos famosos comandos de frontera que se encuentran en zonas muy álgidas en donde se da la minería ilegal. Esto a puertas se abrió hace mucho tiempo, esto no es de ahora. Por eso mismo, no vamos a esperar que eso solucione de la noche a la mañana, pero sí pedir esa contundencia que tuvo el presidente Noboa, el ministro Reinberg, de enviar a todo ese equipo de Fuerzas Armadas a bombardear las zonas de la minería ilegal en Imbabura, lo que esperamos suceda precisamente en estas zonas que acababa de decirte en su momento, Félix. Consecuentemente, ingeniero Sánchez, mire usted, hay una precisión. Esto tiene fecha y hasta tiene nombres, el punto de partida de esta bandera con una calavera y con los huesos cruzados allí. Sí, como le decía Félix, el año 2018 marca un hito cuando se cierra el catastro. Pero hay que ir un poco más atrás. Toda la normativa que rige al sector minero es una tela enmarañada que fue tejida desde el año 2016, desde el año 2015 incluso. Entonces, esta tela enmarañada es una tela demasiado permeable que permite que la ilegalidad se pueda ir filtrando y escabullendo hasta llegar a una exportación de oro. ¿Diríamos que fue una tela enmarañada y pensada? En algunos casos sí, puedo decirlo que sí. ¿Ya? Y a mí me consta por algunos análisis de la norma que nosotros hicimos, en unos análisis de la norma como por ejemplo en el tema de los contratos de operación. En los contratos de operación, que es un tema súper complejo de entender, los contratos de operación que se los otorgan a los que se otorgan para, es como una especie de arrendamiento de la concesión, un contrato de operación. Esos contratos de operación fueron tejidos desde mucho más atrás, incluso desde el año 2016, 2014. Y las cosas no son tan inocentes. No, porque es precisamente para permitir que se realicen actividades con poco control. El doctor Adrián Castro nos acaba de manifestar que este tipo de operaciones deberían hacerse en otros puntos. Claro que suena aparentemente fácil, pongo allí unos cañones, hago los disparos, pero no es tan simple. Pero por lo visto esto también involucra acciones posibles que son factibles, señor comandante. Correcto, Félix. Como yo indiqué, nosotros tenemos información de diferentes puntos de minería ilegal en el país. La disposición superior y para Fuerzas Armadas es justamente neutralizar toda la minería ilegal del país. No va a ser fácil el trabajo y lo estamos haciendo. Sí, es importante que conozcan que todos los grupos que están actuando al margen de la ley serán neutralizados por Fuerzas Armadas. Tenemos la disposición. Y en este momento estamos planificando para ir a diferentes puntos ya del país. Sí, al momento, como conocen, existe un contingente militar en Buenos Aires para que no retornen a la minería ilegal. Atrás de esto... ¿Y que va a ser permanente allí? Va a ser permanente hasta que el Estado, con todo su aparataje ministerial, tome posesión como Estado, ¿no? Recordemos que Fuerzas Armadas está para salvaguardar los recursos y a la ciudadanía como actividad, como tarea complementaria, ¿no? ¿Cuántos otros puntos, con todo respeto, comandante, están detectados para este tipo de operaciones? Tenemos una semaforización en el grado de conflictividad. Justamente, como le escuché al doctor Ponce Enrique, es un tema conflictivo, pero tenga por seguro que vamos a ir para allá. Sí, esa ha sido la disposición. Vamos a neutralizar, vamos a erradicar la minería ilegal. Es un trabajo de larga data. ¿Cuánto llevará todo esto? No le podría decir el tiempo porque es un
un tema complicado, un tema me imagino que tenemos que tratar a nivel no solo de Fuerzas Armadas, ¿no? Y muy delicado a la vez, porque todo esto es importante, ya que a esta altura y sobre lo que estamos tratando, esto de Buenos Aires, también deja conclusiones, también deja saldos que los tenemos resumidos de la siguiente forma. Esta minería ilegal hasta la fecha, desde enero a octubre, incluyendo lo que estamos mencionando, han sido 261 operativos, 4 grupos delictivos afectados y 270 capturados. Son los prácticamente 10 meses de operación que deja este tipo de saldos y que, como nos está anunciando nuestro invitado, también se va a repetir en otros puntos. También tenemos 157 maquinarias decomisadas, 324.000 kilogramos de material aurífero decomisado, 720 mineras ilegales identificadas. Saldos que también tienen su lectura, señor doctor Castro, también tienen su lectura y que a usted le dicen que este resumen que acabamos de manifestar. Adelante, por favor. Bueno, primero felicitar el trabajo de las Fuerzas Armadas, darles el ánimo desde la Asamblea Nacional y las herramientas, por supuesto, para que sigan haciendo este trabajo que es fundamental. Yo hace un momento les decía, no solamente es Imbabura, son varios puntos en el país. Me referí concretamente a la provincia de La Suay porque sabemos perfectamente que en la Ponce Enríquez, un GDO en conjunto con un cartel de Venezuela, Venezuela están manejando más de 50 minas, más de 40 grupos mineros armados y otros puntos que me permití referir. Pero la mafia, quienes están detrás, lo que están haciendo este momento como estrategia es distraer el trabajo a las Fuerzas Armadas. Lo que está ocurriendo en muchas zonas del país, se imaginan ustedes, solo para hacerles una reflexión, porque las Fuerzas Armadas han tenido que dedicarse a levantar troncos, palos y piedras de las vías. Es parte de la estrategia, porque eso despista y hace que nuestras tropas que deberían estar precisamente en la selva del Alto Punino, del Napo, en los ríos de la Suay que están contaminándose con esa minería ilegal, o concretamente también en Sucumbíos, en Orellana, en donde están los comandos de frontera, hoy en día están dedicados a esta actividad producto de este financiamiento a personas para que puedan hacer conflicto en el país, caos en el país. Imagínese usted, Félix, solo una reflexión, ¿se imagina si es que nuestros soldados en la última guerra con el CENEPA se hubiesen dedicado todo el tiempo a estar en las vías levantando palos y piedras? ¿Se imagina en lugar de defender a nuestro territorio? Esa es la mejor analogía que podemos hacer frente a esta lucha que estamos dando contra la minería ilegal. En la parte final de esta entrega, de esta producción, allí tienen ustedes estas tomas históricas para una historia muy triste que está atravesando el país, pero esto se llama Buenos Aires en un costado de la provincia de Imbabura. Y para terminar esta invitación, esta presencia de nuestros expositores del día de hoy, rapidito, como siempre decimos, queremos darle asimismo una conclusión en pocos segundos de todo esto. Su conclusión de todo esto, señor comandante. Bueno, Félix, más que conclusión, yo quiero transmitir un mensaje a todos estos grupos criminales, a fin de que recuerden que las Fuerzas Armadas se encuentran realizando actividades contra los grupos que actúan al margen de la ley. Si nuestras Fuerzas Armadas somos fuertes, cuentan con todo el apoyo del Estado y se encuentran decididas a terminar con la actividad ilegal de estos grupos. Se encuentran al servicio del Estado ecuatoriano y que combatirán hasta neutralizar todos estos grupos. Su conclusión, ingeniero. Si el Estado ecuatoriano no le da las herramientas suficientes a Fuerzas Armadas, al Ministerio de Energía y Minas, a la Agencia de Regulación y Control, el país en el tema minero se nos va a ir de las manos y vamos a entrar en un punto sin retorno. Esto que está haciendo el gobierno en este momento es poner el freno a este punto sin retorno y salvarnos de la minería criminal. Su conclusión en la parte política, señor doctor, por favor, le escuchamos. Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no bajen la cabeza jamás. Este rato la patria les necesita, el Ecuador les necesita más fuertes que nunca. Aquí no hay ideologías, no hay banderas políticas, no hay nada. Que esas acciones contundentes que vio el concierto internacional en Imbabura, en Buenos Aires,
ese bombardeo a la minería ilegal, ese bombardeo a las bocaminas, a la maquinaria que explota nuestros recursos y nuestra naturaleza a diario, se repitan en otras partes del territorio con contundencia, pero que no se afloje, porque estos grupos terroristas lo que hacen es encontrar la forma en cómo jueces corruptos, que los hay, por supuesto, en medio de otros probos, pero hay jueces corruptos que con todo el trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas y Policía, al día siguiente están soltándoles de estos cabecillas que vuelven a hacer de las suyas. Así que el llamado a que la justicia también sea parte de esa colaboración y que las Fuerzas Armadas y la Policía den los nombres de estos jueces. Acá estamos desde la Asamblea Nacional para ayudarles en esta tarea dura, compleja, pero cuentan con el respaldo de todo el pueblo ecuatoriano. Compleja tarea de civiles, de militares frente a esto que en la práctica significa también el futuro de este país. Qué cosa tan delicada, pero asimismo esta actuación de la parte militar nos hace pensar en todo lo que debería ser un cambio en el Ecuador. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, por atendernos. Gracias a nuestros invitados. Dios mediante. Hasta la próxima semana.